Raíces estelares. Escrito por Satoshi Futu en 2025. Capítulo 1. Cenizas de la galaxia. La galaxia se estremecía bajo un silencio quebradizo, un velo de calma que apenas contenía el rugido de la guerra por venir. En las profundidades del espacio, donde las rutas comerciales se desvanecían en olvido, el Imperio Draconis y la Alianza Galian se miraban con ojos de acero, sus flotas suspendidas como depredadores al acecho. Entre ellos, un punto de luz verde y pulsante, Arboris, un planeta remoto que no aparecía en los mapas estelares comunes, pero que ahora ardía en el centro de sus ambiciones. No era solo su belleza salvaje lo que lo hacía codiciado, ni las selvas que brillaban como constelaciones caídas. Era algo más profundo, algo vivo, que latía en las raíces de los árboles Yudranis y prometía un poder que podía doblegar mundos. Desde el puente de mando de una fragata Draconis, el planeta se veía como una joya en bruto, envuelta en nubes tormentosas que relampagueaban con furia contenida. Los Yudranis dominaban el paisaje, colosos de corteza plateada que se alzaban cientos de metros, sus ramas entrelazadas en un dosel que atrapaba la luz de las 3 lunas de Arboris. Bajo ellos, la selva respiraba, un murmullo de hojas, un zumbido eléctrico que vibraba en el aire, un aroma dulzón y acre que se pegaba a la piel como una memoria antigua. Los Cranax, sus habitantes, se movían entre los troncos con pasos ligeros, sus cuerpos esbeltos y translúcidos reflejando destellos de los árboles. Eran seres de paz, sus mentes unidas a los Yudranis, en una danza silenciosa de armonía que los imperios no podían comprender ni tolerar. Pero la paz había muerto en Arboris mucho antes de que el Vinyar recibiera su llamada. El Imperio Draconis había llegado primero, sus máquinas rugiendo como bestias hambrientas. En los claros abiertos a golpe de láser, plataformas de extracción perforaban la tierra, arrancando la esencia de las raíces Yudranis en chorros de líquido opalino que brillaba como fuego líquido. Cada extracción era un grito del planeta, el suelo temblaba, los vientos se alzaban en alaridos, y tormentas de relámpagos verdes rasgaban el cielo, dejando cicatrices negras en la selva. Los Cranax, esclavizados bajo látigos sónicos, trabajaban hasta colapsar, sus cuerpos frágiles apilándose como ofrendas a un dios mecánico. Para Draconis, esto era progreso, el precio del dominio galáctico. Para la Alianza Galian, que observaba desde las sombras, era una afrenta que justificaba la guerra. A bordo de la lanza de ébano, la nave insignia del escuadrón Vinyar, el aire estaba cargado de ozono y tensión. Kael Tormen, el líder de facto, apoyaba las manos en el borde de una consola holográfica, sus implantes ópticos zumbando mientras escaneaban el informe secreto que acababa de llegar. Era un hombre de contornos duros, con cicatrices que cruzaban su rostro, como mapas de batallas olvidadas, y un cuerpo mitad carne, mitad máquina tras años de guerra. El mensaje parpadeaba en rojo. Infiltrarse en Arboris, asegurar el control para Draconis, prioridad absoluta. Pero había algo más, una línea cifrada que sus implantes no podían descifrar del todo, un susurro de advertencia que lo inquietaba. Miró por el ventanal hacia el planeta, su brillo verde reflejándose en sus ojos artificiales, y sintió un pinchazo que no podía explicar, algo que sus circuitos no podían procesar. A su lado, Silvara Kren ajustaba un analizador portátil, sus dedos largos y pálidos moviéndose con precisión quirúrgica. Era una ingeniera alienígena de la casta nórdica de Veira, de piel plateada y ojos como lagos helados, más acostumbrada a los laboratorios que a los campos de batalla. Su respiración se aceleró al captar las emisiones bioeléctricas de Arboris, una sinfonía de datos que bailaba en su pantalla. «Esto no es solo un planeta», murmuró, su voz suave pero cargada de asombro. «Es un organismo. Los Yudranis están vivos, más de lo que imaginamos». Kael gruñó, apenas un reconocimiento,
pero ella sabía que él también lo sentía, esa presencia que emanaba del mundo abajo. Torx, el tercer pilar del escuadrón, estaba en la sombra, afilando una hoja retráctil que emergía de su antebrazo cibernético. Era un cyborg renegado, una máquina de matar con un pasado que nunca compartía, su rostro metálico impasible mientras escuchaba el crepitar del comunicador. «Órdenes son órdenes», dijo, su voz un ronroneo grave. «Nos pagan por hacer, no por pensar». Pero incluso en su tono había un filo, una duda que no admitiría. Los tres sabían que el nombre Viniar pesaba sobre ellos, un eco del hombre que los había unido antes de caer en una emboscada años atrás. Viniar había creído en algo más grande que el dinero o el poder, y su muerte los había dejado buscando un propósito que no siempre encontraban en contratos como este. El descenso a Arboris fue un torbellino de sensaciones. La lanza de ébano cortó las nubes como una daga, sus motores rugiendo contra corrientes de aire cargadas de energía estática. Desde el compartimento de tropas, Kyle sintió el temblor del casco, el zumbido de los implantes en su cráneo, amplificando cada sonido, el aullido del viento, el crujir de las ramas al rozar el fuselaje, el latido distante de algo vivo bajo la superficie. Cuando la nave tocó tierra en un claro rodeado de Yudranis, el silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el siseo de las compuertas al abrirse. El equipo bajó la rampa, armas en mano, y el aire los golpeó como una ola, húmedo, espeso, impregnado de un olor a savia y ozono que se aferraba a la garganta. La selva era un espectáculo hipnótico. Los Yudranis se alzaban como torres vivientes, sus troncos pulsando con venas de luz que subían desde las raíces hasta las copas. Entre ellos, las cantalias, plantas más pequeñas con flores que emitían un zumbido grave, se mecían al viento, su sonido como un lamento lejano. Silvara se arrodilló junto a una raíz expuesta, su analizador captando picos de energía que desafiaban toda lógica. «Es como si respiraran», dijo, casi para sí misma. «Como si nos hablaran». Kyle no respondió, pero sintió un cosquilleo en la nuca, una presión que no venía de sus implantes. Torx, más práctico, pateó una piedra y escaneó el perímetro con un ojo rojo brillante. «Bonito lugar para morir», gruñó. A lo lejos, un estruendo rompió la quietud. El rugido de una plataforma de extracción Draconis, su silueta oscura recortada contra el horizonte. Desde allí, columnas de humo negro se alzaban al cielo y el suelo temblaba con cada perforación. Silvara frunció el ceño, sus dedos apretando el analizador. «Están matándolo», dijo, su voz temblando de indignación. «Cada extracción desgarra algo que no podemos medir». Kyle asintió, pero su mente estaba en otra parte. Había visto campos de batalla arrasados, planetas reducidos a cenizas, pero esto era diferente. Esto era personal, como si Arboris lo llamara en un idioma que aún no entendía. Mientras el equipo avanzaba hacia su primer objetivo, un puesto de vigilancia Draconis a 3 kilómetros, el conflicto mayor se gestaba en las estrellas. La Alianza Galián, desde sus bases ocultas en nebulosas cercanas, había interceptado transmisiones sobre las operaciones de Draconis. En salas de guerra iluminadas por mapas estelares, líderes rebeldes como Lyrien Vey clamasen venganza. «No es solo un planeta», decía Lyrien a sus tropas, su voz resonando con fervor. «Es una línea en la arena. Si Draconis lo toma, no habrá límite a su tiranía». Los rebeldes preparaban una flota, pero sus planes eran más oscuros. Si no podían controlar Arboris, lo arrasarían antes de dejarlo en manos enemigas. En la órbita, las instalaciones Draconis zumbaban con actividad. Los laboratorios flotantes procesaban la esencia Yudranis en cápsulas que brillaban como soles diminutos, cada una destinada a alimentar armas o reactores de un poder inimaginable. Los capataces, con rostros ocultos tras máscaras respiratorias,
azuzaban a los Cranax con descargas eléctricas, indiferentes a los cuerpos que caían. Pero el planeta no se rendía en silencio. Cada extracción desencadenaba tormentas que azotaban las plataformas, relámpagos que fundían circuitos y vientos que arrancaban paneles de metal. Era una rebelión muda, una furia que los ingenieros Draconis atribuían a anomalías atmosféricas mientras ajustaban sus máquinas para perforar más profundo. Kael detuvo al equipo al borde del claro, su visor captando movimiento en la selva. Sombras pequeñas y rápidas, criaturas bioluminiscentes, se escabullían entre las raíces, sus ojos como brasas en la penumbra. El zumbido de las cantalias creció, un sonido que se metía en los huesos, y por un instante, Kael juró que escuchó una voz, un susurro que no venía del viento. Miró a Silvara, que temblaba ligeramente, su mirada perdida en los Yudranis. ¿Lo sientes?, preguntó ella. Él asintió, aunque no estaba seguro de qué sentía. Asombro, miedo, o algo más antiguo que no podía nombrar. Torx rompió el momento, su cañón de plasma zumbando al encenderse. Si terminamos de admirar el paisaje, tenemos un trabajo que hacer. Kael lo ignoró, pero dio la orden de avanzar. Mientras se adentraban en la selva, el peso del informe secreto se asentaba en su pecho. Asegurar Arboris para Draconis. Simple, directo. Pero nada en este planeta era simple. Cada paso resonaba con el pulso de los Yudranis, cada sombra parecía observar, y cada decisión que tomaran aquí cambiaría no solo su destino, sino el de la galaxia entera. En el cielo, las primeras naves de la Alianza Galián rompían la atmósfera, sus motores dejando estelas ardientes. En la superficie, las máquinas Draconis perforaban sin descanso, ajenas a la tormenta que se avecinaba. Y en el corazón de Arboris, el escuadrón Viniar marchaba hacia un futuro incierto, guiados por un legado que les pedía ser más que mercenarios, más que armas al servicio del caos. La guerra estaba aquí, y con ella, la prueba de si podían preservar lo que quedaba de su humanidad, o si, como las cenizas de tantas galaxias antes, se consumirían en el fuego que ellos mismos ayudarían a encender.